Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy tienen un tinte dramático que nos plantea lo que tantas veces hemos dicho aquí, referente a las áreas de influencia de las grandes potencias y sobre todo la sensación de que lo que llama Occidente terrorismo y que para otros es la guerra asimétrica por otros medios, se cobra lo que llega a sus áreas de influencia también. Hasta el cansancio hemos repetido, recordarán ustedes, que Turquía era la cuña oriental de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Su presencia en el Mar Negro tiene mucho que ver con Ucrania y la salida de la flota del Mar Negro de la Federación Rusa hacia el Mediterráneo, que es el Mare Nostrum de la Quinta Flota, ¿no? Pero además esta posición geopolítica está siendo utilizada por la gente de la geopolítica occidental militarmente. Turquía es un gran cuartel en ese sentido, ¿no? Y vean su área de influencia cercana a todo lo más sensible del Medio Oriente, ¿no? Por supuesto, también Turquía tiene elementos culturales, una vieja y riquísima historia y un turismo intenso, sobre todo, bueno, lo tienen todo el año, pero especialmente en esta época. Y allí fue donde le dieron. Cuando decíamos, ya parecía un lugar común, la punta oriental de la OTAN. Bueno, el terrorismo del Medio Oriente, como lo quieran llamar, se ha hecho sentir ahora precisamente en Turquía y en una forma que va a afectar sin duda una de sus fuentes de ingreso, que es el turismo. Las imágenes que tenemos en pantalla provienen de los atentados que tuvieron lugar hoy y sobre este particular la situación es bastante más dramática de lo que parece. Al menos 10 muertos y el número va a crecer. La mayoría de ellos turistas alemanes, en una explosión en pleno centro histórico de Estambul. Un suicida se inmoló en el corazón del barrio turístico de Sultanahmet de Estambul y mató mínimo en primera instancia 10 personas, la mayoría turistas alemanes, en un ataque que fuentes de seguridad dijeron que posiblemente fue planeado por el Estado Islámico. El presidente Tayyip Erdogan condenó el atentado producido en la plaza Sultanahmet, cerca de la famosísima Mezquita Azul y de la Basílica de Santa Sofía, dos de los principales atractivos turísticos de la ciudad más poblada del país. Y dijo que pensaba que un sirio era el responsable y que la explosión solo reforzaría la determinación turca de luchar contra el terrorismo. No menos de 15 heridos, la mayoría de ellos graves, dejó también esta explosión en la histórica plaza de Estambul, la capital de Turquía, y especialmente en el barrio turístico de Sultanahmet, como dijimos, y en la Basílica de Santa Sofía, en la Mezquita Azul, la histórica Mezquita Azul. El parte que dio a conocer la gobernación de la ciudad es un primer balance sobre el suceso. Ambulancias y policías llegaron en gran número al lugar, según las imágenes difundidas por los corresponsales de las televisiones presentes, y hasta el momento no se ha confirmado la causa de la detonación, pero las autoridades manejan claramente la posibilidad de un ataque suicida. Y según la agencia de noticias turcas Dogan, personas de nacionalidad alemana, noruega y peruana figuran entre los heridos, todos turistas. Desde la oficina del gobernador se informó que están investigando el tipo de explosivo utilizado y el primer ministro turco Ahmet Davutoglu convocó una reunión por emergencia al Comité de Seguridad. Turquía ha sido escenario de frecuentes atentados reivindicados por distintas organizaciones terroristas. Y desde 10 de octubre pasado, alrededor de un centenar de personas murieron en un atentado en Ankara. El clima es de tensión y esto va a afectar seriamente no solo el turismo, ¿no?
Este es el hospital principal en Estambul, donde llegaban los heridos. Mümkün mü? Çok sağ olun. Sonra 18 var. 18. La mayoría de los fallecidos son alemanes, según ha informado el propio primer ministro en conversación telefónica con la canciller alemana Angela Merkel. Davutoglu ha hecho público además que todos los fallecidos son extranjeros. El viceprimer ministro Numan Kurtulmus decía hoy, hay miles de personas bajo vigilancia en este sentido, pero estamos cerca de ellos. El sospechoso que ustedes mencionan es solo uno de ellos y es nuestro entendimiento que esto podría repetirse. En primer lugar, me gustaría expresar mis más serias condolencias por el ataque terrorista que tuvo lugar en Estambul hoy y condenar enérgicamente este ataque. Y creo que es un recordatorio horrible que estamos todos juntos ante esta ola de terror y la importancia de nuestra forma de estar unidos y luchar contra el terrorismo. Turquía acusa al Estado Islámico del atentado que ha causado esta cantidad de muertos. Y el primer ministro Davutoglu declaraba hoy, pero también lo hacían otras autoridades en este sentido. And I strongly condemn this attack. And I think this attack. El primer ministro noruego, Borge Brende, decía, ante todo quiero expresar mis más sinceras condolencias por este ataque terrorista que tuvo lugar en Estambul hoy y condeno firmemente este ataque y pienso que es un horrible recordatorio de que estamos haciendo frente juntos al terror y estamos en una lucha común contra el terrorismo. Él se encontraba de visita en Estambul. Por lo demás, la situación se hizo sentir en diferentes ámbitos y en diferentes lugares, ¿no? En Ankara, el primer ministro Davutoglu decía hoy, todos los que perdieron la vida son extranjeros. Y también son extranjeros de diferentes países, junto con los ciudadanos turcos, también entre las bajas y especialmente entre los heridos. Nuestra lucha contra el Daesh, es decir, el acrónimo árabe de Estado Islámico, que se llevó a cabo este ataque, continuará con gran determinación. No vamos a dar un paso atrás en la lucha contra Daesh. Nuestra determinación es seguir con esta lucha contra todas las organizaciones terroristas. Y luego agregó, los autores de este ataque y los que estén vinculados a ellos se darán a conocer y recibirán el castigo que se merecen. Pido a toda la humanidad de apoyo. Tenemos que estar en solidaridad mundial. Tenemos que estar hombro con hombro. En Estambul, en Ankara, atacan como hicieron antes en París. İnsanlığa çağrıda bulunmak istiyorum. Küresel bir dayanışma içinde olmak durumundayız. Paris'te yapılan saldırıda nasıl omuz omuza durmuşsak, Y luego dijo, me gustaría hacer un llamamiento a la comunidad internacional. Una de las principales fuentes de terror a las que nos enfrentamos hoy en día es el conflicto y el lapso de falta de seguridad en Siria. Turquía es uno de los países más afectados por esta situación. en önemli kaynaklarından birisi Suriye'deki iç gerilim ve ortaya çıkan güvenlik boşluğudur. Nuestras buenas relaciones con Alemania continuarán. La mayoría de los que fueron muertos y heridos eran alemanes. Y me gustaría decir que Alemania es un aliado amistoso a Turquía. Y 78 millones de turcos se sienten apesadumbrados por la muerte de los alemanes. Pero indudablemente tiene que reconocer la cantidad de turcos que encontraron lugares de trabajo en Alemania, ¿no? Y esto tiene también su importancia diplomática y geopolítica y económica. Kaybedilen bütün bu dostlarımızın acısı 78 milyonun yüreğindedir. Mientras tanto, en Ankara, el viceprimer ministro de Turquía, Numan Kurtulmus, se refería a esta situación en una reunión de emergencia en la que las caras daban una idea de cómo están los ánimos después de estas novedades, ¿no? Al menos 10 muertos, 15 según otras fuentes, y la mayoría extranjeros, y la mayoría alemanes en este atentado suicida en Estambul. Y esto afecta seriamente no solo el turismo, sino todas las correlaciones de fuerzas en un momento en que nada podía caer
Peor, esto es sal sobre las heridas, ¿no? Hazırsanız arkadaşlar. Norman Kurtulmus, primer ministro, Bu saldırıda viceprimer ministro, decía, 10 personas murieron en este ataque. Se ha determinado que las partes de cuerpo esparcidas en el sitio, parte de cadáveres, canlı bombaya ait pertenecen a la terrorista suicida, ilgili birimlerin yapmış olduğu identificado como una mujer. Se ha identificado que también otro terrorista suicidio es sirio y sus conexiones siguen siendo investigadas. bağlantılarının araştırılmasına da başlanmıştır. Panik bir şey mi o? Expresamos nuestras condolencias a aquellos que perdieron familiares. Lamentamos esta pérdida de vida. Desafortunadamente, la mayoría de ellos son extranjeros. Önemli bir kısmı 15 personas heridas, 2 de ellos en estado verdaderamente crítico. yaralı var. Bu 15 Vamos a ir a yaralıdan, visitarlos iki como tanesi primera medida al ağır hospital. vaziyettedir. Después de volar a Estambul, Havalanına iner inmez, vamos a tener una reunión informativa en la oficina del gobernador de Estambul. Valiliğindeki Luego que se haya identificado que este terrorista suicida es un ciudadano sirio, Suriye uyruklu, nacido en 1988, doğumlu Suriye uyruklu y se hará el trabajo necesario para ver sus conexiones y responsabilidades colaterales, y esta es una investigación que está en marcha. Canlı yayındayız. Birazcık bekleniyoruz geçeceğiz. Tamam, çok teşekkür ederim. Condenó firmemente este ataque terrorista cometido por una persona de origen sirio. Lo mismo dijo el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, como vimos en un discurso en Ankara, en el que señaló a los yihadistas como los más seguros responsables. En Berlín las cosas se recibieron como una pésima noticia, ¿no? En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí está la gran torre de la televisión, ¿no? Y que es uno de los símbolos de Berlín, sobre todo en la época del Berlín dividido, ¿no? El vocero de la Asociación Alemana de Turismo, Thorsten Schäfer, declaraba hoy, mientras en una sala situacional se seguían con todo detalles, sobre todo en la Asociación Alemana de Turismo, cómo eran las consecuencias de este gravísimo atentado y cómo se podía manejar mediáticamente esta dramática información y cómo hacer llevar además la información de la manera más discreta a los familiares de los que habían resultado muertos y aquellos que resultaron heridos de diferente gravedad. Vocero de la Asociación Alemana de Turismo y de Agentes de Turismo, Thorsten Schäfer, hizo una declaración al referirse al clima de tensión que se vivía y cómo esto, aunque tuvo la elegancia de no decirlo, va a afectar también a la industria del turismo, ¿no? Y esto ha puesto a Berlín en una activa expulsión de delincuentes extranjeros, a lo que se suman los abusos en las noches contra mujeres en la ciudad de Colonia, ¿no? Ahora, toda esta industria del viaje y del turismo ha sufrido un impacto tremendo. Y el vocero de la Asociación Alemana de Turismo, como dijimos, dijo, está claro que el viaje y la seguridad y la asesoría del Ministerio de Relaciones Exteriores siempre se refiere al tipo de concentraciones de personas que hay que evitar, como manifestaciones o situaciones conflictivas. No se trata de reducir la vida pública en general, sino que tendríamos que hacer lo mismo, como lo explicamos para el exterior, también en Alemania. No queremos dejar que el terrorismo nos afecte y tenemos que seguir adelante con nuestras vidas. La gente tiene que aprender a tener cuidado y usar el sentido común al evitar concentraciones masivas, evitar manifestaciones, reuniones de diferente orientación política, grandes asambleas de los grupos que tienen lugar cerca de los edificios de gobierno. Esos son claramente lugares que hay que evitar. Y eso es casi un manual que deberían leer los viajes al exterior. Turquía es uno de los destinos preferidos por los alemanes. En el último año, 5.200.000 alemanes eligieron Turquía como destino de sus vacaciones. Y eso significa que ha habido un aumento del 4% en comparación con 2014. Y esta tendencia al alza se ha desarrollado en los últimos años. En este momento no tenemos ninguna razón para dudar de los encantos de ese país y creemos que la tendencia seguirá en 2016. Creemos que estos números de visitantes seguirán aumentando. El turismo tiene un gran potencial económico importante en la economía turca y el 12% del poder financiero total en Turquía es el turismo y cada décimo trabaja, uno de cada 10 depende del turismo en los puestos de trabajo de Turquía. Bueno, el gobierno alemán reaccionó así, mientras que en Ankara, Turquía, Tayyip
Tayyip Erdogan, el presidente turco, decía: Rusya'nın operasyonları bölgedeki sorunları daha da derinleştiriyor. Ve Rusia utiliza la lucha contra el terrorismo como pretexto para intervenir en Siria para ayudar al régimen de Assad. Operaciones rusas en la región se profundizan y profundizan los problemas también en la región. Rusia no está luchando contra el Estado Islámico. Rusia está preparando el terreno para crear un Estado sirio alrededor de Latakia. Y ellos se dirigen a nuestros hermanos en Turkmenistán, en la zona. Luego atacó a Irán, como atacó a Rusia. Dijo: Irán está tratando de provocar un proceso peligroso con su postura, haciendo apoyo a diferentes sectas en conflicto. Irán está aumentando deliberadamente las tensiones con Arabia Saudita y los países del Golfo Pérsico como parte de esta estrategia. İran'ın Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerini bilinçli olarak gerginleştirmesi bu stratejinin bir parçasıdır. Luego dijo: por otro lado, vemos que Irán está utilizando esto para hacer avances en algunos países como Siria. Diğer taraftan İran'ın da Suriye, Irak, Yemen gibi ülkelerdeki gelişmeleri kendi nüfuz alanını genişletmenin bir aracı olarak Erdogan dice que un terrorista suicida de origen sirio es el responsable de la explosión en Estambul. Lo declaró este martes el presidente Tayyip Erdogan y condenó decididamente el atentado en la Plaza Sultan Ahmed, perpetrado por un terrorista suicida de origen sirio. Dijo: tenemos por el momento 10 muertos y entre ellos hay ciudadanos de Turquía, no solo extranjeros. En Sochi, lugar de descanso habitualmente, favorito de Putin, Vladimir Vladimirovich dice en una reunión con periodistas: con respecto a Siria, creo que es necesario avanzar hacia la reforma constitucional. Por supuesto, es un proceso difícil. Y después hay que actuar sobre la base de la Constitución. Siria debe realizar elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas. Sería una solución. То я думаю, что прежде всего ответственность за это несут те, кто борется с ним с оружием в руках, и те, кто помогают вооруженным формированиям. Y luego, otra pregunta salió en defensa del presidente Bashar al-Assad. Das gab es noch nicht, als wir unser Gespräch vereinbart haben. Das ist die Auseinandersetzung zwischen Saudi-Arabien und Iran. 2018 soll jetzt die Fußball-WM. Точно, совершенно. Это нам осложняет. Digo, Bashar al-Assad no pretende exterminar la población de su propio país. Lucha contra los que llegaron allí con las armas en las manos. Y si la población civil sufre a causa de esto, creo que los que luchan con él, con las armas en las manos, son los que tratan de evitar esto. Pero los responsables, en primer lugar, son los que ayudan a los grupos armados. Y luego, entre otras cosas, dijo que Siria necesita una nueva constitución. Así lo dijo el presidente Putin. Creo que es necesario avanzar hacia la reforma constitucional en Siria. Se trata de un proceso complicado, por supuesto, y después de eso, sobre la base de la nueva constitución, Siria debería celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas. Y refiriéndose directamente a la presión diplomática de Estados Unidos y de Francia para concentrar la potencia de fuego de Moscú sobre los militantes del Estado Islámico, dijo que la ayuda militar rusa iba a ayudar a parte de la oposición siria en la lucha contra el Estado Islámico, así como también ayudaría al presidente Assad. En Alepo y en Damasco, las escenas de destrucción son como las que estamos viendo. Los ataques de la aviación rusa han destruido más de 1000 objetivos terroristas en Siria, pero también hay daños colaterales. La Fuerza Aérea de Rusia sigue lanzando ataques contra las formaciones de organizaciones terroristas internacionales en Siria. Durante los primeros 10 días de 2016 se han llevado a cabo 311 vuelos. Y aquí este hombre no identificado dice: cuando el avión atacó, lamentablemente hizo blanco en la escuela. Venimos a ver qué pasaba. Y había muchos mártires. Sufrieron los de la clase mayormente. Incluso el profesor fue muerto. Muchos heridos. Tratamos de ayudar, pero algunos cuerpos estaban desmembrados. Tuvimos que sacarlos en pedazos.
También señalaron que los terroristas en Siria están perdiendo efectivos y armamento gracias a los ataques aéreos rusos. Como resultado de los ataques aéreos de la Fuerza Aérea de Rusia, los grupos terroristas sufren pérdidas significativas en sus combatientes y en sus equipos, agregó Ruskoy, vocero de gobierno. El domingo, la aviación siria había destruido 36 camiones cisternas que se encontraban en diferentes zonas controladas por los yihadistas del Estado Islámico, informó la agencia siria Sana. Según los datos de la agencia, unos 20 camiones cargados de petróleo que debían ser transportados a Turquía han sido destruidos en los ataques aéreos en la carretera entre Mayadin y Deir el-Zor. Otros 16 han sido destruidos en la ciudad de Jeddah, al suroeste del país. Estas son las imágenes de los ataques tomadas de los aviones enviados por Rusia para este apoyo en el frente de operaciones. La aviación rusa también ha asestado decenas de ataques en apoyo al avance de 11 grupos de oposición que luchan contra los terroristas en Siria, explicó Ruskoy. La Fuerza Aérea apoya a las fuerzas patrióticas que luchan contra los terroristas internacionales que se han trasladado a Siria para destruirla. Hoy en día nuestros aviones realizan bombardeos que ayudan a 11 unidades de la oposición democrática que cuentan con más de 7.000 miembros. Mientras tanto, Britain dice que llevan a cabo ataques aéreos contra posiciones que están en lugares claves del campo de petróleo sirio, y Gran Bretaña está llevando a cabo ataques aéreos en Siria e Irak contra grupos militantes sunitas como parte de una coalición más amplia liderada por Estados Unidos. Y en Ginebra, Jens Lerke, vocero de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, decía: esta es la primera ayuda que la gente en estos lugares ha visto desde octubre del año pasado. Los colegas en el convoy de Madaya dijeron que se encontraron personas en una condición miserable y que los niños estaban gravemente desnutridos. Por otra parte, un médico nos informó de muertes por falta de alimentos y las personas que tenían enfermedades crónicas se han vuelto particularmente vulnerables. Incluso las personas que están sanas, en muchos sentidos, están en riesgo de convertirse en enfermos. Los niños van a recoger hierba para comer. Eso es uno de los últimos recursos alimenticios disponibles, nos informan. Pero hay minas terrestres en los alrededores. Y nos dijeron de por lo menos un incidente en el que un niño perdió ambas piernas y su padre tuvo que salir a salvar a la niña tratando de arriesgarse, de llegar a Damasco para recibir tratamiento. No existe tratamiento disponible en Madaya. As a method of war has become routine and systematic, with complete disregard for civilian life. Jens Lerke dijo: la situación en Madaya es prácticamente, está lejos de ser única. Casi 400.000 personas en Siria se encuentran atrapadas en zonas sitiadas por varias partes del conflicto. Y el asedio es también por hambre. Hijos severamente desnutridos en la sitiada Madaya comen pasto para sobrevivir, confirmaron en las Naciones Unidas. Y esto es Beit Yala, cerca de Belén, en Hebrón, margen occidental del Jordán. Para variar, lo de siempre. El ejército israelí mató a otros 3 palestinos en Cisjordania. La escalada de violencia en los territorios ocupados palestinos no cesa. Fuerzas del régimen israelí han matado este martes a otros 3 palestinos en la ocupada Cisjordania. Según informan medios locales, soldados israelíes han abierto fuego contra 2 jovencitos palestinos en la ciudad cisjordana de Al-Jalil, en Hebrón, bajo el pretexto de que estos intentaban apuñalar a 2 militares israelíes. Así dice la agencia Hispan TV. Por otra parte, la agencia palestina de noticias Ma'an ha anunciado la muerte de un ciudadano palestino a manos de las fuerzas del ejército israelí durante estos enfrentamientos registrados en la ciudad de Beit Lan, Belén, en el sur de Cisjordania. Al menos 149 palestinos han muerto. 149 palestinos muertos y miles han resultado heridos desde el 1 de octubre de 2015 por armas de fuego israelíes, en base a las estadísticas del Ministerio de Salud de Palestina. Este es el tema de nunca acabar.
Cuando la poblada es grande, aunque solo tienen piedras, las fuerzas de la policía se retiran. La situación es complicada y parece ser la repetición de todo lo que hemos visto a lo largo de los años. No hay, hasta el momento, ningún cumplimiento de las resoluciones de la ONU en materia de respeto de los territorios ocupados, y este es el clima de tensión permanente. Los rescatistas hasta ahora han tenido jornadas sumamente intensas y los controles se hacen cada vez más exigentes. Los palestinos dicen que son permanentemente provocados y vejados, y los que están en la acción directa tratan de vengarse. Los hospitales han tenido que trabajar con refuerzo en las salas de emergencia. Bueno, una situación que se repite como si fuera un calco. Y desde luego no hay soluciones a la vista desde el momento en que las resoluciones de las Naciones Unidas se las saltan a la torera. Sobre todo en materia de territorios ocupados, violando resoluciones que ya son históricas, ¿no? 383, 332, bueno, eso ya parecen... Bueno, vemos al secretario de Estado de los Estados Unidos en un ceremonial que no tiene demasiado valor periodístico, así que vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se retiren, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y en materia de disputas territoriales y marítimas vuelve un viejo tema. Ustedes saben que Japón ha tratado de aumentar su soberanía, pero la soberanía en áreas marítimas, y ha tenido muy ingeniosos recursos, no son los únicos en esto, ¿no? Pero la potencia imparable China también está haciendo valer sus derechos. Y si vamos al mapa, recordaremos lo que tantas veces hemos señalado, ¿no? El grupo de islas que se disputan, la gigantesca e imparable potencia mundial China, con la no menos importante potencia Japón, pero aunque sabemos de su capacidad militar y su historia en ese sentido, las diferencias de tamaño se hacen sentir de alguna manera, pero en lo que respecta a soberanía sobre espacios marítimos compartidos de una manera u otra, ha vuelto a subir la tensión, y las argumentaciones de uno y otro bando, por decirlo de alguna manera y con todo respeto, significan que ese tema no solo no se enfría, sino que se vuelve a transformar en otro acontecimiento en pleno desarrollo. Y desde luego, mientras esto se mantenga en el ámbito de lo diplomático, bueno, ahí vamos, pero cuando esto ocurre, aparte de las guerras de comunicados en las diferentes cancillerías, puede haber roces en el ámbito naval y aeronaval. これ閣議決定によってですね、我が国の領海等で無害通行に該当しない El jefe de gabinete japonés, el secretario Yoshihide Suga, dijo, en primer lugar, fue aprobado por el gabinete un objetivo fundamental en mayo del año pasado, indicando que el paso naval de extranjeros en los mares japoneses, que no se considere amenazante, no desencadenará acción policial por vía marítima, pero si así lo fuera, será tratado por las fuerzas de autodefensa de Japón, es decir, las Fuerzas Armadas de Japón. Cuando los buques de la Marina, los buques de inteligencia chinos, entraron en repetidas ocasiones en los mares que rodean las islas Senkaku en noviembre pasado, declaramos nuestra advertencia a través de canales diplomáticos. No voy a revelar cualquier detalle relativo al intercambio que tuvo lugar en este momento. Japón responderá ante cualquier intrusión china alrededor de las islas en disputa. Y dijo que desplegará sus buques de guerra para exigir la retirada de las embarcaciones navales extranjeras que entran en sus aguas territoriales,
por razones distintas a las del paso inocente, como se habla en derecho marítimo. Así lo dijo el portavoz del gobierno de Tokio, Yoshihide Suga, en conferencia de prensa este martes, lo que indica una posible escalada en la disputa marítima de larga duración. Beijing, por su parte, respondió con otra declaración. Y en ese sentido, el vocero de la Cancillería china, Hong Lei, dijo: la posición de China sobre la cuestión de las islas Diaoyu, como lo llaman ellas, es clara y consistente. Las islas Diaoyu han sido territorio siempre inherente de China desde tiempos antiguos. La determinación de China para proteger su soberanía nacional y la integridad territorial es inquebrantable. Y al mismo tiempo no queremos ver un aumento de las tensiones en el mar de China Oriental. Estamos dispuestos a gestionar adecuadamente la situación, controlar y resolver el problema a través del diálogo y las consultas. Pero la Cancillería asumió una muy clara posición frente a Japón, y Japón tampoco ha dado un paso atrás. El hombre más rico de China defiende la oportunidad de vaivenes bursátiles también. Wang Jianlin, presidente del conglomerado Dalian Wanda, también tenía algo que decir, pero fue opacado. Mientras tanto, en Moscú, Lavrov reunía a los periodistas y, como de costumbre, es noticia, pero a su vez Vladimir Putin dijo: no queremos que Siria se convierta en una nueva Libia. Ahora, Lavrov, en la rueda de prensa, dijo que, por supuesto, estaba con el ex ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Masahiko Komura, y sobre este particular sirvió la oportunidad para hacer declaraciones. Sergei Lavrov dijo: por supuesto que vamos a estar agradecidos por la evaluación por parte de los japoneses. Él siempre habla, y hace una pausa para los traductores, de los problemas que se acumulan en la península coreana y alrededor de ella. Y en general en el este de Asia, incluyendo las consecuencias de la línea que hemos demarcado y que es absolutamente sin fundamento la posición de Estados Unidos en la creación de un sistema anticohetes pesados que provoca ansiedad en Rusia y en la República Popular de China. Una pausa para los traductores y sigue. Bueno, está la imponente arquitectura de la época soviética dura, ¿no? Brutal edificio de la Cancillería, es impresionante. Y cuando uno está adentro es más impresionante todavía. En suma, el canciller Lavrov dijo: estoy seguro de que ni Rusia ni Japón están interesados en agravar las tensiones en la región. Nosotros, al igual que nuestros vecinos japoneses, estamos interesados en esta región del mundo que sea estable y que permita que cada estado de la región se sienta seguro, y en la capacidad de la creación de condiciones óptimas para el desarrollo del comercio, la inversión económica y otros vínculos. En esto, canciller Lavrov criticó a Estados Unidos sobre la defensa antimisiles que ha desplegado Corea con ayuda de ellos. El ministro de Relaciones Exteriores Lavrov criticó a Estados Unidos por la consecución de la defensa antimisiles para Corea del Sur, después de que Corea del Norte dijo que probó una bomba de hidrógeno y que un submarino habría lanzado misiles balísticos. Hablando con el ex ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Masahiko Komura, en Moscú, Lavrov dijo que Rusia y China estaban preocupados por los movimientos que está haciendo Estados Unidos en el área. Y dijo: por supuesto que vamos a estar agradecidos por la evaluación por parte de los japoneses de los problemas que se acumulan en la península coreana y alrededor de ella. Y los problemas en general en el este de Asia, incluyendo las consecuencias de la línea que sin fundamento han pretendido crear los Estados Unidos, y también la creación de un sistema anticohetes pesados que provoca ansiedad en Rusia y al mismo tiempo en la República Popular de China. En Manila, Filipinas, los temas eran diferentes, pero no menos vinculados a la cooperación sobre defensa. La Corte Suprema, a través de su portavoz, Teodoro T., decía:
El Tribunal Supremo de Filipinas avala una mayor presencia militar de Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Filipinas declaró hoy constitucional el acuerdo con Estados Unidos que permite una mayor presencia militar de Washington en el país asiático en medio de la tensión justamente en las disputas territoriales en el mar de China Meridional, de las que acabamos de informar. El llamado Pacto Mejorado de Cooperación en Defensa, firmado en abril de 2014, pero que no había podido ser implementado por diversos recursos presentados en su contra, ha sido aprobado por 10 votos a favor y 4 en contra. Y Teodoro T. dice, este pacto no es constitucional, es un pacto enfermo. Sigue siendo consistente con las leyes vigentes y los tratados que se pretenden aplicar. No hay que desestimar la opinión pública tampoco respecto a este sentido. Y después dice, esto es claro, un acuerdo que no fue directamente y claramente al Senado, se negoció en secreto, se celebró como un acuerdo ejecutivo y planean implementar en todo el país y no podemos permitir eso. Queremos fuera el imperialismo de Estados Unidos. Por supuesto nos oponemos a que China esté haciendo lo que hace en el mar del oeste de Filipinas. No creemos en la EDCA y el aumento de la inversión sería la solución a nuestras disputas con China, en la medida en que en el mar del oeste de Filipinas estén haciendo movidas que nos preocupan. El Tribunal Supremo de Filipinas avala una mayor presencia militar de Estados Unidos en medio de esta tensión. Y en Washington, el secretario de Estado decía, Estados Unidos tiene un compromiso férreo con la seguridad de Filipinas. Para ello damos la bienvenida a la decisión del Tribunal Supremo de Filipinas y el acuerdo de cooperación reforzado de defensa que es coherente con la Constitución de Filipinas y es una decisión muy importante y esperamos que la aplicación de este acuerdo aumentará la interoperabilidad de nuestras Fuerzas Armadas, las de Estados Unidos, y de contribuir a la modernización y demostrar nuestra capacidad conjunta con las de Filipinas para responder, oigan bien, a emergencias humanitarias. Esa es la razón por la que estamos tratando de hacer crecer nuestro comercio en doble vía y por eso los Estados Unidos le dan la bienvenida a los intereses de Filipinas en unirse a la Asociación Transpacífico. Y es también por eso que vamos a seguir las consultas y cooperación en todas las cuestiones que afectan a la seguridad regional, tales como las disputas territoriales marítimas en el mar meridional de China. Y luego, Albert del Rosario, el canciller de Filipinas, dijo: nuestra defensa y el compromiso de la seguridad nunca ha sido más fuerte y nunca más centrado. Nuestra cooperación en el ámbito de la seguridad marítima y beneficio de dominio marítimo no solo es nuestra defensa mutua, sino que también atribuye al mantenimiento de la estabilidad regional. Es una contribución. Apreciamos el aumento de la financiación militar extranjera y otras formas de asistencia de seguridad en apoyo de nuestros esfuerzos de modernización de nuestras fuerzas de defensa. Es decir, Estados Unidos está poniendo todo ahí, ¿no? La reciente aprobación del acuerdo abre nuevas oportunidades para profundizar aún más esta alianza que es duradera. Estados Unidos celebra la decisión judicial de Filipinas de permitir un nuevo acuerdo militar. En Garoton, Hokkaido, prefectura de Hokkaido en Japón. Bueno, aquí el último pasajero es de Kyushu Taraki, una estación de tren. Esto es histórico. La estación japonesa se mantiene operativa y deberá cerrar, pero se mantiene operativa para un último pasajero. En esta estación de tren, la nieve barrió del norte de la isla japonesa de Hokkaido, se ha mantenido en funcionamiento, de modo que esta muchacha pueda terminar su último año de secundaria. Tengo dentro y fuera de este tren durante los últimos 3 años muchas horas y la presencia de esta estación se ha convertido en algo que se da por sentado. Me siento triste en pensar que se va a desaparecer. Varios voluntarios locales dicen, recibí el tren de esta plataforma, un momento importante en mi desarrollo, y me pongo muy emotivo al respecto. Me alegro de que hayamos tenido esta estación aquí, aunque esta sea la última oportunidad de que volvamos a tener un tren operando para una sola persona, ¿no? Hasta que termine su secundaria. Cada día que pasa hay menos tiempo y esto nos pone triste. Una estación japonesa se mantiene operativa para el último pasajero. Esta niña
adolescente, está joven, para que pueda terminar su secundaria. Esta chica, bueno, ya 18 años, ¿no? Kana Harada, que vive en la zona de la antigua aldea de Shirataki, un conglomerado que consta nada más que de 18 familias y solo 36 personas. Esta aldea fue administrativamente fusionada con el municipio más grande de Engaru, al que ahora pertenece. Y el tren solo sigue funcionando para que ella pueda ir a clases y pueda graduarse en la secundaria. En marzo ella se graduará y salir de su casa para tomar estudios en la escuela de medicina estará mucho más lejos y ya no necesitará el tren, por lo tanto, el tren ya no volverá a esta vieja e histórica estación. Eso será cuando la estación se cerrará de una vez por todas, como parte de la reorganización de Sheikou. La línea principal para la población rural sigue disminuyendo y una vista común que se repite en varias zonas de Japón, ¿no? Población rural disminuyendo y aumentando las poblaciones en las ciudades. Bueno, Orada pronto se convertirá en uno de los muchos jóvenes del Japón rural que deja el campo para una vida más emocionante en una ciudad con más puestos de trabajo. Y esta histórica estación de tren ya será algo menos que histórica, será un recuerdo que tiende a desaparecer. Uno de los veteranos dice: recuerdo que recibí en el tren en esta plataforma en un momento importante en mi desarrollo y me pongo muy emotivo en ello. Me alegro de que hayamos tenido esta estación aquí. Junto con su esposa, palea la nieve de la plataforma todos los días para que la estudiante solitaria pueda viajar a la escuela con seguridad. La estación de tren fue construida alrededor de 1955, en la posguerra, por los residentes locales con el propósito de enviar a sus hijos a la escuela. Muchos lugareños, entre ellos el padre de Harada Kiichiro, soportan temperaturas de menos 20 grados Celsius, ¿no? Pero es que Chihiro Harada tiene la tarea más difícil, ver a su hija tomar la última etapa de este tren antes de que abandone ella también el hogar y se vaya a una gran ciudad buscando un mejor futuro. Cada día que pasa hay menos tiempo para estar con ella y esto es muy triste. No habrá muchas de estas ocasiones, así que quiero estar seguro de grabar esto muy bien en mi memoria. Para los locales, se pueden esperar que los jóvenes como Kana Harada recuerden con cariño dónde nacieron, pero evidentemente se irán a las grandes ciudades para tener oportunidades de trabajo. Esta será la última vez que venga el tren, pero hoy que era su cumpleaños, así que aquí tratamos de festejarlo junto con su tía. Pequeño mensaje para ti, Niwa. Sé que usted está dejando Shirataki pronto. Quiero que recuerde con amor su pueblo natal y pueda recordar también esta estación. En marzo esta estación solitaria solo será un recuerdo y los pasajeros de la línea principal Sheihoku la verán fugaz porque las velocidades de los trenes será alta y no pararán sino hasta su siguiente destino. Y esto ya será parte de la historia de los ferrocarriles de Japón de la posguerra. Ahora muy modernos, como siempre. Bueno, Berlín, ministro del Interior, Thomas de Maizière, decía: estamos reduciendo notablemente los obstáculos en los casos en contra de los crímenes que amenazan la vida, los delitos de lesiones y contra la libertad sexual y contra la propiedad, así como los ataques contra agentes de policía. Hay una ola de ataques, ¿no?, contra mujeres en Alemania ahora. El caso de la propiedad, si se lleva a cabo con la violencia, tales como el robo, sin embargo, el reglamento también incluye a todos los delincuentes en serie que cometan delitos contra la propiedad. En el futuro ya surgirá una razón seria para que puedan ser deportados. Parece ser que son los extranjeros que atacan ahora a las mujeres en las noches. Si un criminal ha sido condenado a una pena de prisión, independientemente de que tan alto fuese, la persona queda en libertad condicional. Eso también va para los jóvenes y adolescentes, ¿eh? En el caso de razones muy serias para la deportación, lo mismo le tocará a ellos. Y esto es cierto para una sentencia de por lo menos un año. Und unabhängig davon, ob die Strafe zur Bewährung ausgesetzt ist oder nicht. Und das gilt auch für Jugendliche und Heranwachsende. Y como las acusaciones caen sobre muchos refugiados y extranjeros, dijo, en cuanto a la cuestión de cuándo alguien ya no es reconocido como refugiado, hasta el momento la regulación
condena de 3 años de prisión sin libertad condicional para los crímenes que he mencionado, potencialmente crímenes mortales, crímenes con daño físico, crímenes sexuales, delitos contra la propiedad, utilizando violencia o delitos contra la propiedad en serie o ataques contra la policía, 3 o 4 años de prisión. Für die Frage, ab wann jemand nicht mehr als Flüchtling anerkannt wird, haben wir bisher die Hürde von 3 Jahren. Esto no es otra cosa sino una protección para las víctimas. Se lo debemos a las víctimas de estos delitos graves. Se refiere a la ola de atentados contra mujeres alemanas por parte de extranjeros refugiados y que han sido reiterados hasta el momento de generar una ola de indignación tremenda, ¿no? Sin embargo, dijo, no solo razonable, sino también necesario, en mi opinión, proteger a la mayoría absoluta inocente de los refugiados en Alemania. Ellos no merecen ser puestos en la misma olla como los extranjeros criminales. Este proyecto de ley, dice Heiko Maas, este proyecto de ley debería aplicar agresiones a los responsables de agresiones y violación sexual, precisamente estos casos que se han repetido en la ciudad de Colonia, y en el futuro también vamos a estar hablando de asalto sexual o violación, cuando una mujer es incapaz de defenderse a sí misma porque de un momento de sorpresa es lo que utilizan contra ellas. Y esto tiene que terminar. Y en Colonia y en cualquier otra ciudad alemana, cuando se enfrente a un grupo de hombres también, la respuesta a los crímenes sexuales y a las agresiones sexuales tendrá que ser ejemplarizante. Alemania está diciendo que agilitará las deportaciones de los delincuentes extranjeros que cometan, sobre todo los que cometan agresiones sexuales u otros delitos graves, informaron este martes los ministros de Interior, Tomás de Maizière, y de Justicia, Heiko Maas, tenemos aquí en pantalla. Si un extranjero comete un delito contra la integridad física, contra el derecho de decidir libremente sobre la sexualidad o contra la propiedad, será condenado a pena de cárcel y será deportado en el futuro cuando pague la pena de cárcel, afirmaron el cristiandemócrata de Maizière y el socialista Maas. Asimismo, se le quitará el reconocimiento legal de refugiado a los solicitantes de asilo que cometan estos delitos. Y debemos hacer todo lo que podamos para poder facilitar realmente las deportaciones de este tipo de delincuentes a través de acuerdos vinculantes con sus países de origen. En el Vaticano, el Papa explica en un nuevo libro una visión de la Iglesia compasiva. Este nuevo libro, el Papa Francisco llama a los líderes católicos a ser pastores compasivos de una humanidad herida, no eruditos altivos, rápidos para condenar y excluir a personas que no obedecen a las enseñanzas de la Iglesia, en un nuevo libro que salió a la venta ya. El libro titulado En nombre de Dios es Misericordia. No entra en terrenos nuevos, pero es una reafirmación convincente de los temas que el papado de Francisco comunicó en el lenguaje simple en una conversación con el veterano periodista italiano Andrea Tornielli. El libro de 150 páginas, Francisco también repitió su frase citada a menudo. ¿Quién soy yo para juzgar al hablar sobre los homosexuales? Y dijo que las personas no deberían ser definidas solamente por sus identidades sexuales. La Iglesia sostiene que las tendencias homosexuales no son pecaminosas, pero que los actos homosexuales sí lo son. Si la Iglesia admite que puede haber una tendencia, pero castiga los actos, no la tendencia. El libro de preguntas y respuestas lanzado hoy coincide con el jubileo de la misericordia, durante la cual los 1.200 millones de católicos romanos del mundo han llamado a buscar el perdón y a perdonar. Ahí está con el famoso. En su primer libro apunta a lectores generales. Francisco parece reprender a conservadores de la Iglesia y afirma que están minando la misericordia en nombre de la doctrina. La Iglesia no existe para condenar, sino para traer un encuentro con el amor visceral de la misericordia de Dios. Y agregó, la humanidad está herida, profundamente herida. El Papa llamó a la Iglesia a tratar de llegar a más personas en los márgenes de la sociedad, a los que sufren y son víctimas de las injusticias. Bueno, habíamos dicho que al fin un Papa latinoamericano, y también habíamos dicho que teníamos grandes esperanzas en la gestión del Santo Padre. Bueno, esto es solo el comienzo y ya se está haciendo sentir. Ha cambiado definitivamente todas las posiciones
que venían siendo demasiado conservadoras en muchos aspectos o no suficientemente divulgadas en su aspecto positivo. Bueno, no veo en los monitores de satélite nada que supere la pauta que les hemos mostrado, así que cerramos con tranquilidad nuestra labor informativa por hoy, y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de Venezuela, termina aquí Dossier, el programa decano de información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director. Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. ¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano.